Iglesia, buenos días. Les saludo en el amor de Cristo. En esta mañana nos volvemos a encontrar para glorificar a Dios, para bendecir su nombre, reunidos en nuestros hogares, con nuestras familias, para celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y a la vez también, hermanos, para poder continuar con nuestra serie de sermones, El Gozo Incomparable, que está basada en la epístola a los Filipenses. Hermanos, en esta mañana entramos a la quinta semana de esta serie y seguimos en el capítulo 1 y voy a pedir que por favor vayan abriendo sus Biblias en el capítulo 1 y el día de hoy vamos a ver el gozo en la unidad de la fe. Hay un gozo que los cristianos debemos de celebrar y es la unidad de la fe. Hay un gozo que todos debemos de celebrar siempre y debemos de mantener y preocuparnos por mantener siempre la unidad de la fe. Así es que en esta mañana les voy a pedir que leamos los versículos 27 hasta el versículo 30. ¿Sí? Dice la palabra de nuestro buen Dios así: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y en nada intimidaos por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Hasta esta porción, hasta antes de esta porción que acabamos de leer, el apóstol Pablo escribía esta carta en primera persona y él hablaba siempre a título personal: doy gracias a mi Dios de todo lo que me ha redundado para mí, es en el avance del Evangelio. Pero hasta aquí el apóstol Pablo cambia su forma de escribir y ahora no habla en primera persona, sino que ahora habla en plural, ¿verdad? Habla hacia ellos, ahora se refiere a los filipenses. Esto significa que ahora comienzan las recomendaciones que los filipenses tenían que seguir del apóstol Pablo. Y comienza el desarrollo del cuerpo de la carta, como así algunos escritores lo han llamado. Sin embargo, yo quiero hacer algunas preguntas que creo que son muy pertinentes. O una sola pregunta para poder reducir esta enseñanza. ¿Qué es lo más importante en una iglesia? Para usted, ¿qué cree que es lo más importante en una iglesia? He escuchado a algunos decir que lo más importante en una iglesia es tener un terreno propio. Otros he escuchado que lo más importante en una iglesia es sostener una economía estable, una economía que pueda ayudar a desarrollar ministerios, misiones y proyectos. Mientras que para otros he escuchado decir que lo más importante en una iglesia es la estructura, cómo se estructura, si tiene una visión, un proceso, un desarrollo. Pero yo creo que todas las alternativas que acabo de mencionar son importantes. Sin embargo, hay una que es mucho más importante y es la unidad. Es la unidad de la iglesia. El apóstol Pablo nos enseña en esta porción que hay dos cosas que son importantes que los filipenses necesitaban guardar. En primer lugar era la unidad y en segundo lugar era la fe. La unidad de la fe. Es importante que una iglesia, es sumamente importante que una iglesia mantenga la unidad de la fe. Ahora la pregunta es, ¿cómo se logra esto? ¿Cómo logramos esta unidad en la fe? ¿Se puede llegar a que una iglesia no sea unida y tenga fe? ¿O podemos llegar a caer en que una iglesia sea desunida y no tenga fe? Yo creo que sí. Hemos visto muchos casos a lo largo de nuestro ministerio de iglesias que estaban totalmente divididas. En la Biblia encontramos una iglesia que estaba totalmente segmentada, que era la iglesia de los Corintios, donde algunos estaban diciendo: yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos,
y los más espirituales estaban diciendo yo soy de Cristo. Y el apóstol Pablo dice, ¿puede estar dividido el cuerpo de Cristo? Definitivamente no. No es posible, ni tampoco es menos responsable que nosotros no cuidemos la unidad de la iglesia. Es sumamente importante que como hermanos en Cristo, que como hijos de Dios, podamos cuidar la unidad de la iglesia. Quiero desarrollar esta enseñanza citando esta primera porción, citando este primer párrafo que el apóstol Pablo dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. Esa es la recomendación del apóstol Pablo. Esta es la recomendación. Y nótese que ahora les habla en plural diciendo comportéis. O sea, los filipenses necesariamente tenían que comportarse como era digno del Evangelio. ¿Qué significa esto? Esto significa lo que el apóstol Pablo en realidad sentía como una preocupación grande en su corazón, que era el avance del Evangelio. Es interesante cómo el apóstol Pablo les dice a los filipenses que el avance del Evangelio en Filipos dependía de su comportamiento, dependía de algunas actitudes que ellos tenían que hacer. Y cuando él dice solamente, en el idioma original la palabra solamente es mono, y no del animal, sino mono, de una sola cosa. Literalmente el apóstol Pablo les dice, solamente les pido una sola cosa, pero no lo hace en favor, sino lo hace en advertencia. El tono es en advertencia. En otras palabras, el apóstol Pablo les dijo, yo les advierto una sola cosa, que se comporten como es digno del Evangelio. Es una llamada a cuidar la unidad de la fe para que el Evangelio avance. Esto me hace recordar mucho a las advertencias de los padres, ¿verdad? Los padres decían, he hablado una sola vez y era suficiente para poder obedecer. 2 no hablo, decían, ¿no? A la tercera te cae. Bueno, esa es la misma intensidad que el apóstol Pablo le da a los filipenses diciendo, solamente les digo una cosa, compórtense como es digno del Evangelio. Ahora, la pregunta es cómo uno se comporta como es digno del Evangelio. ¿Cómo nos comportamos como es digno del Evangelio? Y esto tiene que ver con la unidad de la iglesia. Esto tiene que ver con el que sean uno, que no haya divisiones, que no haya diferencias, que no haya segmentaciones dentro de la iglesia, sino que su testimonio sea visible a todos a través de un buen comportamiento por la unidad en cuanto a la fe. Y hermanos míos, esto nos lleva a nosotros a entender que ya no somos ciudadanos peruanos, sino somos ciudadanos del reino. Y como ciudadanos del reino, nuestra responsabilidad es comportarnos dignamente. Es que nuestra vida, que nuestra iglesia, el testimonio de nuestra iglesia, sea visible a través de la unidad. Y es importante que usted entienda. Ahora, en el contexto de los filipenses amaban su nacionalidad, amaban su ciudadanía, ellos se la habían ganado por su fidelidad al emperador. Ya hemos hablado un poco acerca de esto en la primera semana. Ellos eran ciudadanos romanos y estaban muy orgullosos de ser ciudadanos romanos porque tenían todos los beneficios de un ciudadano romano. Pero ahora el apóstol Pablo les dice, ya no son ciudadanos romanos, ahora son ciudadanos del reino. Compórtense, por lo tanto, como dignos del Evangelio. Y esto nos enseña lo que quiero desarrollar en esta mañana. ¿Cuáles son los pasos que tengo que guardar en mi vida para tener unidad en la fe y que mi unidad pueda ser un testimonio visible? Y que mi unidad pueda ser una carta abierta, un libro abierto hacia el mundo del amor y el poder transformador de Cristo.
Yo encuentro en esta porción 4 pasos que creo que son importantes para guardar la unidad de la fe. El primer paso, hermanos míos, lo encontramos en el verso 27. Dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, estáis firmes en un mismo espíritu. El primer paso, hermanos, para guardar la unidad es firmeza, o firmes en la unidad. Firmes en la unidad. Eso es lo que el apóstol Pablo nos enseña. Necesitamos estar firmes en cuanto a nuestra unidad. Pablo apela a mantenerse unidos frente a la oposición que ellos estaban viviendo. Recuerde que los filipenses estaban viviendo una oposición. Ahora, en ciencia cierta no se sabe si la oposición venía de adentro, lo cual podría ser porque había enemistades, aunque no era una iglesia que estaba dividida, no era una iglesia problemática, pero sí había orgullo, sí había ciertas discrepancias que normalmente hay en una iglesia. Pero en el verso 28 nos enseña que más que de dentro, los problemas venían de afuera, ¿no? Por causa de su fe. Entonces el apóstol Pablo apela a ellos a que puedan mantenerse firmes frente a las oposiciones. La firmeza, hermano mío, es lo que nos va a ayudar a guardar la unidad de la fe. Hay 2 cosas que el apóstol Pablo quería que ellos oigan. Lo primero es que ellos mantengan su firmeza. Ahora, ¿la firmeza en qué? En un mismo espíritu. Estamos unidos en un mismo espíritu, dice el apóstol Pablo. Porque estamos unidos en un mismo espíritu, entonces guardemos la fe. Manténgase firme en guardar la fe. Ahora, si bien es cierto, la palabra espíritu en el idioma original es traducido como neuma, y en sus Biblias está escrito con una E minúscula, pero también podría interpretarse con una E mayúscula refiriéndose a un mismo espíritu, o sea, al Espíritu Santo. Y esto es el contexto por el cual el apóstol Pablo lo escribe. Podría traducirse en el verso 27, estáis firmes porque estáis en un mismo espíritu, o sea, en el Espíritu Santo. Lo que nos une a todos los cristianos. El Espíritu Santo crea unidad. El Espíritu Santo crea una comunidad en el Evangelio. Por lo tanto, necesitamos mantenernos firmes. Necesitamos mantenernos firmes en el Espíritu Santo. No solo estamos unidos con firmeza, sino también estamos unidos a través del Espíritu Santo. Es lo que el apóstol Pablo nos quiere decir. Porque en Efesios capítulo 4, desde el verso 3 hasta el verso 4, el apóstol Pablo habla de solícitos en guardar la fe del Espíritu, y es la misma palabra que se traduce en el verso 27 del libro de Filipenses. Hermanos míos, Pablo deseaba que los filipenses estén firmes en unidad. Usted y yo necesitamos estar firmes en la unidad de la fe. ¿Sabe? Nos enseñó el Señor Jesucristo en Juan capítulo 17, verso 21, que cuando hace su oración sacerdotal, y Él dice que sean uno, Padre, como tú y yo somos uno. Esto nos enseña, amados hermanos, que lo primero que necesitamos para guardar y mantener el gozo en la unidad es la firmeza en el Espíritu Santo. Lo segundo, ahí mismo, en el verso 27, dice, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Qué significa esto? El segundo paso es batalla por la fe. Para guardar la unidad de la fe
aunque parezca extraña esta palabra dentro de nuestro vocabulario cristiano, la batalla por la fe es una constante. Necesitamos luchar combatiendo, necesitamos combatir constantemente por la unidad de la fe. ¿Por qué debían de batallar? Es la pregunta. Por la defensa del Evangelio. Defender el Evangelio lleva a una batalla. Defender nuestra fe lleva a un combate. Porque definitivamente vivimos en un mundo y en una sociedad donde siempre están atentando, donde siempre están violentando contra nuestra fe. Y es importante que nosotros podamos batallarla, combatirla, para mantener la unidad de la fe. El apóstol Pablo les dice, mire, ustedes van a batallar, van a tener que batallar, van a probablemente tener que batallar contra la religión romana, que era el Sol Invictus, ¿no? La diversidad de divinidades que tenían, o la adoración al emperador. Van a tener que batallar en cuanto a su fe. La vida cristiana es una constante lucha. La vida cristiana es una constante lucha, hermanos. Y eso es lo que usted tiene que tener en cuenta. Y para mantener la fe, tenemos que batallarla. Si la defensa del Evangelio no fuese una lucha, entonces, hermanos míos, no tendría sentido combatirla. Pero la defensa del Evangelio demanda lucha. Es más, dentro de la ciencia teológica hay una rama que se llama apologética, que es la defensa de la fe. Y es más, el mismo apóstol Pedro nos enseña en su primera carta, en el capítulo 3, verso 15, que necesitamos presentar defensa con mansedumbre contra todo aquel que demanda la razón por la esperanza. Es una constante. Tenemos batalla contra personas que se han dedicado a enseñar falsas doctrinas. Tenemos que batallar contra ellos. Tenemos que luchar contra esas falsas enseñanzas. Ahora, no estoy pidiendo que usted salga con una botella rota, con un palo, con piedras a pegarles. Esa no es la razón, esa no es la forma. La manera de presentar defensa es a través de nuestra propia fe. Y es por eso que necesitamos presentar defensa contra aquellos lobos rapaces que tratan de desunir la unidad de la fe en la iglesia. También necesitamos presentar defensa, combatir contra la desunión dentro de la iglesia, que muchas veces es manejado por el propio Satanás, ¿verdad? Por el propio Satanás, tratando de desacreditar, tratando de generar chismes, contiendas, iras, pleitos, faltas de perdón. Ahí es donde nosotros necesitamos batallar. ¿Sabe? Nosotros tenemos un lema en la iglesia que probablemente usted ya lo conoce y quiero hacérselo recordar. La iglesia está abierta para todo aquel que quiera ser parte de ella. Siempre lo hemos dicho. Nuestra iglesia Vida Nueva está abierta para todo aquel que quiera ser parte de ella. Pero está cerrada totalmente para aquel que intente dividirla. Porque no podemos permitir que la iglesia pueda dividirse. Una casa dividida contra sí misma no prevalece. Y todo reino dividido contra sí no permanece, dice el Señor. Por lo tanto, necesitamos batallar por la fe para guardar la unidad de la iglesia. ¿Acaso el cuerpo de Cristo está dividido? ¿Acaso Cristo andaba sin un brazo, sin un dedo, sin una pierna? No. Presentó su sacrificio enteramente, ¿verdad? Enteramente. Mostrando esa perfecta unidad que tiene que haber en la fe. Hermanos míos, ¿acaso una división en la iglesia puede hacer que nuestra iglesia siga avanzando? Y lo tercero que vamos a ver en esta mañana también está en el versículo 28,
Cuando dice, y en nada intimidaos por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. El tercer paso para guardar la unidad de la fe es valor por la fe. Necesitamos ser hombres y mujeres valerosos por guardar la unidad de la fe. Interesante que el apóstol Pablo le dice a los filipenses, y en nada intimidaos, ¿verdad? Ahora, esto definitivamente nos lleva a pensar que la defensa de la fe, la defensa en guardar la unidad de la fe, siempre va a ser intimidante. Siempre van a haber personas que vendrán con sus amenazas y tratarán de intimidarnos. Siempre van a haber personas que, ya sea internas o externas, que tratarán de poder intimidarnos. Pero el apóstol Pablo dice, en nada intimidaos. No te intimides. Y nos da las razones. Y las razones es porque aquellos que se oponen, están bajo juicio. Es indicio de perdición. Es el infierno a la puerta de sus casas. Es perdición. Pero a los que se mantienen valerosos, dice, es de salvación. O sea, mantenemos nuestra confianza en el Señor. Mantenemos, porque lo dice, y eso es de Dios. Esta confianza no viene en uno mismo. Esta confianza no viene en una congregación. Esta confianza viene de Dios. Por lo tanto, no te intimides. Cobra valor para guardar la unidad de la fe. Cobra valor. Mantén ese valor que necesitamos para guardar la unidad de la fe. Si permanecemos unidos frente a los que se oponen o los que atacan a la fe, a la iglesia, no hay por qué temerles. No hay por qué temerles. Usted tiene que tener valentía, porque nuestro Dios es un Dios justo, que juzga en base a su juicio. Y lo dice el apóstol, aquellos que se oponen, es indicio de perdición. Es el inicio de su perdición. Hermanos míos, recuerde esto. Si usted decide vivir dignamente en el Evangelio, si usted decide vivir en unidad, en gozo, en el Espíritu Santo, siempre van a haber opositores. Siempre. Siempre he escuchado a muchos hermanos que viven una vida piadosa decir las multitudes de problemas que tienen en cuanto a su fe. Algunos tienen problemas con su familia, con sus esposas, esposos, con sus amigos, con sus compañeros, y siempre hay un precio que pagar por mostrar nuestra valentía. Siempre hay un precio que pagar por vivir piadosamente. Es por eso que usted necesita recordar que la valentía guarda la unidad de la fe. Pablo les recuerda que el destino de aquellos que se oponen es la perdición. Pero aquellos que perseveran, aquellos que están viviendo piadosamente, guardando la unidad de la fe, esto es salvación. Necesitamos valor para denunciar el pecado. Necesitamos valentía para vivir en santidad. Necesitamos valentía para guardar la unidad de la fe, para confrontar a aquellos que se oponen al avance del Evangelio, para confrontar a aquellos que tratan de dividir el cuerpo de Cristo. Necesitamos hacerlo. Y recuerde, el verdadero líder no es aquel que toma decisiones fáciles. El verdadero líder es aquel que en medio de la oposición y en medio de los conflictos sabe tomar las mejores decisiones. Y nosotros necesitamos esto. No manchemos la unidad de la fe en nuestra iglesia. Seamos valientes y combatamos para guardar la unidad de la fe. El cuarto y último paso que quiero enseñar en esta mañana es el padecimiento por la fe. Lo dice en el verso 29 y 30, ¿verdad? Porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí,
y ahora oís que hay en mí. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo les está diciendo? Que a causa de Cristo, o sea, a causa de la unidad de la fe, a causa de vivir piadosamente, vamos a tener que padecer. Vamos a tener que padecer. Ahora, este es un tipo de padecimiento a causa de Cristo. La pandemia que estamos viviendo ahora no es un padecimiento por causa de Cristo. Las deudas que tienes no son un padecimiento por causa de Cristo. El pecado que ahora ha llegado a la puerta de tu casa y está derrumbándote y está entristeciéndote porque estás preso de él, no es un padecimiento a causa de Cristo. Un padecimiento a causa de Cristo es aquel que por la causa de Cristo, por la causa de predicar el Evangelio, padecemos. Por la causa de poder predicar a otros de nuestra fe, sufrimos persecución. Y esto me hace recordar a muchos misioneros, misioneras que están en el campo. Algunos en lugares inhóspitos donde tienen que viajar 8 o 9 horas para llegar a sus comunidades, o otros que viven cambiando sus nombres, sus apellidos, porque si se enteran que han entrado como misioneros, terminan arrestados, terminan siendo martirizados, y todo un conflicto con estos países islámicos, con estos países socialistas, donde los llevan a campos de concentración, y etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el padecimiento. Pero nosotros como hijos de Dios también podemos padecer. Como iglesia en Cristo también podemos padecer a causa de Cristo. Cuando recibimos oposición, cuando nuestra oposición nos amenaza, cuando nos prohíben el poder predicar el Evangelio. Esto definitivamente es un padecimiento a causa de Cristo. Y Pablo les advierte que aquellos que quieren vivir piadosamente, aquellos que quieren mantener su fe intacta, van a tener que padecer por causa de Cristo. Recuerda el consejo que Pablo le da a Timoteo, a su hijo Timoteo en el ministerio. En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, verso 12, Pablo dice: pero aquellos que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Porque definitivamente el guardar la unidad de la fe, porque definitivamente el mantener una vida piadosa delante del Señor genera persecución. Y Pablo utiliza la palabra: a vosotros os he concedido, la palabra concedido, que literalmente significa dado gratuitamente. Es un don, es un regalo el padecimiento. Y él pone como ejemplo lo que le estaba pasando. En el verso 30, él dice lo que teniendo el mismo conflicto, o sea, teniendo el mismo problema que habéis visto en mí cuando estaba en Filipos, cuando fue apresado, cuando recibió 39 varazos, 40 menos 1, cuando estuvo en el calabozo de más adentro, como estuvo amarrado en el cepo, el terremoto y todo lo que pasó de un juicio injusto, habéis visto en mí. Y que ahora, dice, habéis oído que me está pasando. Porque recuerde que el apóstol Pablo está en prisión, esperando juicio. No sabe si va a vivir o va a morir, aunque él tenía la convicción de que iba a vivir, pero estaba en una cárcel. Estaba en una cárcel y estaba esperando juicio. Sin embargo, no vemos a un apóstol quejoso por las circunstancias, sino vemos a un apóstol que mantenía la unidad de la fe y que enseñaba a otros, como los filipenses, a mantener también, a guardar también la unidad de la fe. Porque esa debe ser nuestra convicción, hermanos, mantener siempre la unidad de la fe. Recuerde que Jesús también padeció. Recuerda esto, Él padeció por causa de la unidad de la fe. Entonces, los que quieren vivir piadosamente, aquellos que quieren guardar la unidad del Espíritu, aquellos que quieren vivir piadosamente, necesariamente padecerán persecución. Quiero terminar en esta mañana diciéndote lo siguiente. En los principios de la iglesia,
Cuando la iglesia era perseguida por los emperadores romanos, habían dos ideas muy marcadas dentro de los primeros cristianos. El primero era el morir en un coliseo romano lo hacía digno del evangelio. Recuerde que muchos emperadores persiguieron a la iglesia a punto de martirizarlos. Se cuenta que un emperador encendió sus jardines con cristianos empalados en brea y llenos de fuego. Así iluminaba sus jardines. Dice la historia. Un historiador muy bueno es Flavio Josefo y él lo cuenta esto. El concepto que ellos tenían por la muerte a causa de Cristo era algo digno. Y el otro concepto que ellos manejaban es que aquella persona que moría a causa de su fe por Cristo era un mártir de la fe. Y muchos con convicción iban y seguían predicando a pesar de que la muerte los esperaba. Porque ellos querían ser mártires. Porque ellos entendían que este sufrimiento momentáneo que ellos estaban viviendo era lo que traía gozo al Señor. ¿Sabe cuánto de esto se ha perdido hoy en día? ¿Cuánto de esto hoy en día se ha perdido? ¿Cuánto gozo se ha perdido por guardar la unidad de la fe? Algunos de nosotros estamos batallando con algunos otros que no se ajustan a nuestra manera de verlos. Hay mucha división, hay mucha rencilla, mucha enemistad, mucha falta de perdón. Y el apóstol Pablo nos dice, necesitamos guardar la unidad de la fe. Si queremos ser dignos del Evangelio, si queremos ser vistos dignos del Evangelio, entonces necesitamos guardar de la fe. Guardar la unidad de la fe. Para eso tienes que batallar, para eso tienes que tener valor y recuerda que siempre va a haber un padecimiento. Termino con esto diciéndote 3 preguntas importantes. Primero, ¿te sumarías a guardar la unidad de la fe? ¿Eres parte? ¿Quieres ser parte de la unidad de la fe? ¿En guardarla? ¿En protegerla? ¿Acaso quieres ser de aquellas personas que destruyen la unidad de la fe? ¿Eso es lo que deseas? ¿Quieres que nuestra iglesia sea conocida por ser desunida o por ser unida? Y lo tercero es, ¿qué estás dispuesto a hacer o a dejar de hacer por guardar la unidad de la fe? ¿Qué estás dispuesto a hacer? Muchos de nosotros tenemos muchas cosas que dejar a un lado por amor a la unidad de la fe. Muchas veces nosotros tenemos, como se dice en el argot criollo, morder nuestra lengua para guardar la unidad de la fe. Cerrar nuestros ojos, dejar de criticar a otros, dejar de tener empatía por otros para guardar la unidad de la fe. ¿Qué estás dispuesto a hacerlo? Que Dios te bendiga en esta mañana y que tengas un excelente domingo. Y también, hermanos, quiero felicitar a todos los padres por su día. Quiero que en esta mañana podamos pasarla de una manera muy extraordinaria todos los padres. Sé que es una manera distinta, sé que ahora estamos en nuestros hogares por disposición del gobierno, pero yo creo que vendrán tiempos mejores donde podremos celebrar nuevamente, donde podremos volver todos a la normalidad. Aunque algunos dicen que no, yo creo que sí volveremos a la normalidad, obviamente con algunas precauciones que serán de mejora, pero yo creo que volveremos a la normalidad. Hermanos, que Dios me los bendiga.